Bienvenido, bienvenida un día más a 360 Dynamics. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo preparar un rastreo o un juego de pistas. El rastreo o los juegos de pistas no es más que seguir con huellas e ir descubriendo diferentes pistas para ir realizando un recorrido en el menor tiempo posible o para lograr adivinar o encontrar algo, ¿vale? Cualquier tesoro o la adaptación que cada uno de vosotros queráis hacer. Lo primero es que debes tener en cuenta el espacio donde vas a desarrollar este rastreo. Yo te aconsejo que sea un espacio amplio y ambientado. De manera natural, ¿vale? Si por ejemplo lo desarrollas en un bosque o en un ambiente, pues ya propiamente ambientado, o en el caso de desarrollarlo en un ambiente artificial, pues te recomiendo que decores y ambientes ese espacio del que dispongas, dependiendo de la temática que elijas. Sea donde sea, es imprescindible que previamente, ¿vale?, hagas una pequeña inspección, un pequeño repaso del espacio, pues para evaluar riesgos, sobre todo si es en un ambiente natural, por así decirlo. Por otra parte, también debes saber el equipo humano del que dispones, ya que esto te ayudará posteriormente a organizar pues esas pistas, ¿no? Y a organizar también a los niños, si van a ir solos, si van a ir acompañados siempre, etc. Cuando dispongas del lugar y conozcas el equipo humano, es momento pues de preparar esa historia o ese hilo conductor o temática del rastreo o las pistas que vayan a ir guiando pues a los diferentes grupos. Para la organización de las pistas, ¿vale?, resulta imprescindible cumplir estos 5 pasos, ¿vale? En primer lugar, muy importante dejar claro cuál es el inicio del rastreo, ¿vale? ¿Desde dónde va a comenzar el rastreo? Esto tiene cierto sentido para que luego las pistas se vayan encadenando y no haya pérdida y se desarrolle como debe de desarrollarse. En segundo lugar, todas las señales deben tener sentido y deben estar claramente explicadas. ¿Para qué? Pues bueno, para que a los grupos no tengan confusiones, no haya espacio ni ambigüedades. En tercer lugar, las pistas no deberán estar demasiado separadas unas de otras, ¿vale? Este factor dependerá también del terreno en el que desarrolles la actividad. Esto tiene un motivo y es que si están muy separadas, el control entre pistas pues es menor. De esta manera te aseguras que van pasando todos los grupos bien. En cuarto lugar, las pistas deben quedar visibles y no debe ser excesivamente difícil encontrarlas, ¿vale? Además de estar colocadas en lugares pues seguros para evitar esos posibles riesgos. Y en quinto lugar, tras haber colocado las pistas del recorrido, pues nosotros como personas responsables tenemos que hacer el recorrido metiéndonos en el papel de esos grupos, de esos campers o de esos niños que lo van a hacer después, comprobando que las pistas pues tienen conexión entre ellas y que llevan a los grupos al lugar que hemos pensado o al lugar que deseamos. En cuanto a la organización de los participantes, dependiendo de la dificultad que tenga el rastreo, del número de pistas y el recorrido o la zona donde se desarrolle la actividad podrás programarla por grupos o de manera individual, ¿vale? Eso lo dejo a tu elección. También dependiendo de la edad de los participantes y de la dificultad, debes valorar si los grupos van a ir 100% acompañados por un monitor o simplemente hay lo que llamamos monitores de control. ¿Qué es esto? Bueno, pues son esos monitores que se colocan en diferentes puntos un poco estratégicos para comprobar que todos los campers pasan por las diferentes pistas, ¿vale? Son esos monitores que se colocan pues entre la pista 1 y la 8 y tienen mucho campo visual para comprobar que están pasando por donde deben. Tanto si el rastreo es por grupos como si es individual, es interesante que haya un margen como de unos entre 3-5 minutos de salida entre los grupos o participantes, pues para que no se vayan pisando y para que bueno, pues puedan vivir la experiencia sin tener que copiar al de delante. Antes de comenzar debemos recordar a los participantes algunos aspectos. Que todos los grupos, y en caso de hacerlo en grupos, deben ir juntos, ¿vale? Todo el grupo debe ir junto. Que el objetivo no es para nada correr y llegar el primero, bueno, también dependiendo de cuál sea el objetivo nuestro, pero bueno, no es el objetivo esencial. Y que tengan una especial atención y cuidado con el espacio. Debemos en este momento advertir, si lo hubiera, de si hay carreteras, de si hay cruces peligrosos, ¿vale? Si lo estamos haciendo, por ejemplo, en un entorno, por ejemplo, en un pueblo, pues bueno, advertir de cuáles son las normas cívicas que
pues que deben cumplir si pasan por ese pueblo. Y hasta aquí el vídeo de cómo preparar un rastreo. Si quieres saber más sobre dinámicas, sobre juegos y sobre actividades relacionadas con el ámbito del ocio y el tiempo libre, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo.